Miguel, bueno, ya tu abuelo construyó la casa, guiándose. Está en la construcción de la Está casa. en la construcción de la casa, esa casa tan bonita, sueño familiar que tú has descrito, que me la estoy imaginando como una casa de película. Y bueno, quiero que me cuentes las anécdotas que tú recuerdas que te hayan dicho de la casa y tus propias vivencias Vivencia de allí. de la casa. Pues ya la visitábamos. Bueno, el abuelo, pues utilizando sus habilidades como carpintero, se dotó de otro carpintero también y fue preparando ya la terminación de la casa. Dicho sea de paso, la casa él no la vio terminar, Qué pena. porque él mantenía todavía la casa de los Tramojos, ¿eh? con una parte de los hijos que todavía estaban allá, Los mayores. los mayores. Y entonces, pues, se metió en esa aventura de la terminación de la vivienda, pero estando allá en los Tramojos, él se enferma de una muela. Tiene dificultades y tiene dificultades y tiene dificultades con aquello. Eran muchos los descuidos. La concreta fue que mi abuelo cogió un cáncer en una muela y lo mató. Qué pena. Entonces... Además, fue una muerte repentina porque él no estaba enfermo No, pero no muy repentina. Estuvo unos meses enfermo ahí. Sí, pero repentina quiero decir que un cáncer en la muela, imagínate tú, a partir de una infección que pudo haber tenido. Así mismo. Entonces, pues muere mi abuelo. Aquello fue la historia, el río Sasa, que pasaba por ahí por los Tramojos en aquella zona, estaba crecido y tuvieron que cruzar a caballo el féretro para trasladarlo desde allí hasta Sacermedio y de Sacermedio a Santi Espíritu, donde se veló en Santi Espíritu y lo enterraron en Santi Espíritu. ¿Tú no lo conociste? No, yo no lo conozco. O sea, tu padre era muy joven todavía cuando... Sí, mi padre, porque ya viene, entonces yo nací en el 42. Quiere decir que todavía estamos ubicados en la primera mitad del siglo XX. Exactamente, los años 30 y pico. Por ahí. Entonces, ya te describí más o menos cómo era la finca allí. Sí, los hermanos terminan la casa después del fallecimiento. Los hermanos terminan la casa, los mayores. Esa casa estaba en una zona elevada, así. Aquí salía un callejoncito hasta el terraplén que sería para allá para el río. Y esa entrada era de aproximadamente unos 200 metros, 2 cuadras y pico, 3 cuadras. A mano derecha hicieron una casa de tabaco muy grande, que era casa de tabaco y escogida de tabaco, a la entrada. Siguiendo ese mismo hilo, ya la casa quedaba así, en una altura había que bajar, y en esa bajada aquí, la primera casa hicieron, que eran muchas familias. Ahí se fueron en la primera casa estaba Alejandro con la esposa, que era la hermana de mi papá. Alejandro era un isleño de 6 pies y pico, grande, trabajaba en la finca. Entonces, ahí, bueno, pues Herminia con sus 4 hijas, ahí, vivían ahí en la primera vivienda allá abajo. Tenían su cocina, sus baños, sus cosas allá abajo. A continuación de eso, venía otra vivienda donde estaban 2 abuelos, en los más viejos, Esteban y otro que era Gerardo, estaba ahí en esas viviendas. A partir de esa vivienda, entonces, de esas 2 que te dije, venía un gran almacén para meter toda la cosecha de maíz que se cosechaba
con miles y miles de mazorcas de maíz. Se metían para allá adentro, estaba eso ahí. Y a partir de esa casa de que te estoy hablando, era donde estaba Esteban, y a partir de Esteban venía el chino, es decir, venía el padre chino, entonces con la esposa, Cheo, se llamaba el padre chino, José. Sí. José. Entonces el padre chino con su esposa y Mérida, esta que estaba hablando yo, y el chino. Entonces, a partir de ese momento, enfrente, ya buscando entre las casas de ellos y los lavaderos que estaban a la parte de arriba, ahí estaba a la parte de arriba también en esa zona una planta de generación de electricidad a través de el carburo. Era un sistema de distribución por tubería que llegaba a todas las áreas de la casa. Entonces, ese era por gas. Y había una planta eléctrica para eventuales situaciones, se arrancaba la planta eléctrica. Entonces, cuando bajaba de la casa... O sea, ahí estamos hablando, y estoy tratando de ir acomodando toda la descripción al momento histórico. Yo creo que ya estamos hablando a mediados de siglo, 1940 y pico, 1950. Tú puedes haber nacido ya en esa época, ser muy pequeño. Sí, tú naciste en el 42. Bien, bien. Estoy pensando que ya entonces esa zona familiar que iba creciendo en la medida en que se iban emancipando cada uno de los hermanos, se convirtió casi en una pequeña ciudad familiar de los Pérez. Bueno, voy allá. Cuyo centro era la casa. Sí, y hay un detalle muy importante, Miguel. ¿Quién tomó el mando de la familia con el fallecimiento de Gerardo? tu abuelo? Gerardo, que dicho sea de paso, se fue del aire. Es el padre de Belio. De 52 años se murió. Se fue joven. Y él, por un periodo muy corto, fue el que estuvo al frente de la familia. Al frente de la familia, pero la voz cantante era la abuela. Eso quería saber yo. ¿Qué papel jugó la abuela? La abuela era una gente tan noble, tan dócil, pero tan inteligente, que administraba todo. Entonces, no te conté un área muy específica. Sí, vamos a esperar para